días o noches. Sean bienvenidos a su canal Legislación Express. Los saluda su servidora Luisa Fernanda junto con mis compañeros Osmar Alejandro, Ana Karen y Lisbeth, en nuestro podcast donde abordaremos temas relacionados a la legislación aduanera y que te aseguro son muy importantes. Gracias por acompañarnos en este gran proyecto y espero que te nos unas en cada una de las emisiones que traeremos para ti. Gracias Fernanda por la presentación del programa y gracias a todos por estar aquí nuevamente con nosotros. No pueden perderse para nada los temas que abordaremos el día de hoy, ya que pueden serles de mucha utilidad, sobre todo si son estudiantes o ingenieros en logística. ¿Qué tal? Mi nombre es Ana Karen y estoy muy contenta de que el día de hoy escuchen nuestro podcast. No se lo pueden perder, ya que hablaremos de temas muy importantes e interesantes. Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarlos. Yo soy Lisbeth. Es un placer estar aquí de nuevo en este episodio con temas muy interesantes como los anteriores. Espero que la información que comparta sea del agrado de todos. Bienvenidos nuevamente. Los temas a tratar el día de hoy son 3.1 Marco constitucional en materia de comercio exterior, 3.2 Prácticas desleales de comercio internacional y las medidas de salvaguarda, 3.3 Seguros en el transporte, 3.4 Programas de comercio. Y ahora que conocemos los temas a abordar, que suene la música y comencemos. Marco constitucional en materia de comercio exterior. Algunos de los aspectos que contempla la norma suprema y que fundamentan al derecho comercial, derecho mercantil, son muy amplios, por lo que mencionaremos solo algunos que son: establece la libertad para dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que prefiera, siendo lícito. Para poder iniciar este tema, es bastante importante que tengamos en claro todo lo necesario para poder comprenderlo de manera clara y precisa. Es por ello que daré la definición de dicho marco que mencionamos. Este marco se encarga de regular las importaciones y exportaciones que se dan dentro del territorio nacional y evidentemente cada país se rige de distinta forma y es por ello que las restricciones varían en cada territorio. Protege la libre concurrencia o la competencia en materia de comercio, industria y de servicios en beneficio de los consumidores, además de proteger el poder adquisitivo de la moneda, regulando los cambios, la intermediación y los servicios financieros. Esto quiere decir de manera muy básica y sencilla que el consumidor es libre de elegir el producto, fabricante o empresa que más se adapte a sus necesidades, así como también este se encarga de mantener estable el poder adquisitivo de la moneda nacional para así poder evitar la devaluación de la misma o que los precios incrementen en general. Autoriza a las sociedades cooperativas de productores o a las asociaciones para que con exclusividad comercialicen los productos, principal fuente de riqueza de una región, así como protege a los autores y artistas para disfrutar por tiempo determinado de los privilegios derivados de sus obras e inventos. Podemos explicar o simplificar esta información poniendo en primer plano de la información lo más importante, que es que los productores y o asociaciones cuenten con más exclusividad de comerciar productos en una zona en específico y así la riqueza se quede dentro de esa misma región. Faculta al Congreso de la Unión para que impida que en el comercio de Estado a Estado se establezcan restricciones y hace que legisle sobre comercio, comercio exterior, intermediación, servicios financieros, instituciones de crédito y sociedades de seguros y sobre la promoción de la inversión mexicana. Esto básicamente se enfoca en que si al momento de querer comerciar algo fuera de tu estado existen restricciones, estas sean eliminadas definitivamente y así el comercio sea libre y soberano. Así como también esto aplica para todos los servicios financieros que pueden entrar en esta categoría, los prestamistas, seguros y demás asociaciones. Buen día chicos, pues llegó mi momento de explicar mi tema, esperando que les sea de su agrado y sobre todo de ayuda. El tema a abordar es el siguiente: 3.2 Prácticas desleales de comercio internacional y las medidas de salvaguarda. Para iniciar, es importante saber qué son las prácticas desleales de comercio internacional. Según el artículo 28 de la Ley de Comercio Exterior,
las define como mercancías en condiciones de discriminación de precios u objeto de subvenciones en su país de origen o procedencia que causen o amenacen causar un daño a la producción nacional. Bien, lo que queremos decir con esto es que las prácticas desleales son aquellas que causan o amenacen a la producción nacional de mercancías, ya sean idénticas o similares, y es muy importante saber que existen dos principales prácticas desleales, las cuales son la discriminación de precios y la discriminación compensatoria. Ahora bien, para entender mejor, definamos qué es la discriminación de precios. Según el autor Nindon Vela, lo define como es en la que se incurre cuando las empresas desean introducir al territorio nacional mercancías procedentes de otro país a un precio inferior a su valor normal. Lo que nos quiere decir es que con esto, la discriminación de precios es más bien una práctica que consiste en cobrar un precio inferior a su valor normal, cuando el objetivo es introducir alguna mercancía al territorio nacional. Ahora bien, existe un acuerdo llamado Acuerdo Antidoping, que de acuerdo con el GATT, que es el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, lo define como una serie de medidas establecidas para la defensa comercial que se aplica cuando una empresa extranjera vende sus productos a un precio más bajo en su país. Para entender mejor esto, es importante saber que este acuerdo no emite juicios sobre los países que incurran a estas prácticas, más bien se centran en regular la manera en que los gobiernos se sientan afectados. Pueden reaccionar entre el dumping. En él se establecen medidas para la determinación de la existencia de dicha práctica desleal. Según el artículo 31 de la Constitución Política, nos dice que en facultad privativa de la Federación reglamentar en todo tiempo y aún prohibir por motivos de seguridad la circulación en el interior de la República toda clase de efectos cualquiera que sea su procedencia. En este artículo no solo nos dice esto, sino que también nos advierte que se podrán restringir y prohibir las importaciones, exportaciones y el tránsito de productos, de artículos y efectos para regular el comercio exterior, proteger la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o tomar cualquier otra medida en beneficio del país. Dentro de este tema también se habla de las subvenciones, que estas consisten en que un gobierno, como forma para apoyar a productores nacionales que exportan sus productos a mercados de otros países, a precios adulterados que dañan a productores domésticos de bienes similares o ya sea idénticos. Según el artículo 14 del Acuerdo SMC, que significa Acuerdos sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, nos dice que existen 3 categorías de subvenciones, las cuales son subvenciones prohibidas, subvenciones recurribles y subvenciones no recurribles. Para entender este artículo, explicaré de mejor forma en qué consisten cada una de las subvenciones prohibidas. Son aquellas en donde ningún miembro permitirá estas subvenciones. En este tipo de subvenciones existen 2 categorías. Las primeras son las subvenciones suspendidas a la exportación y la segunda categoría es las subvenciones suspendidas al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados. Las subvenciones impugnadas son objeto de medida compensatoria, ya que dañan a la producción nacional, y por último las no recurribles, que estas son aceptables y no se pueden aplicar cuotas compensatorias siempre y cuando sea para actividades de la investigación industrial que realizan las empresas. Por último, dentro de este tema se encuentran las medidas de salvaguarda, que estas medidas regulan temporalmente las importaciones de mercancías idénticas, similares o las que son competidoras directas a las mercancías o efectos de la producción nacional, de manera que se proteja o corrija a un daño a la producción nacional. Estas medidas pueden consistir en aranceles específicos, permisos previos de importación, aranceles
cupos o licencias de importación. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final de mi tema y espero que les haya sido de mucha ayuda. Y los esperamos en una emisión más. Es momento de abordar el tema 3.3 Seguros en el transporte. Muy bien, en este tema abordaré temas muy importantes como lo son los seguros en el transporte y los tipos de seguros que hay en el transporte. Conocer esta información resultaría de bastante necesidad para alguien que vaya a solicitar algún seguro en una aseguradora, ya que le ayudaría a tomar una mejor decisión. Ahora sí, para empezar, el siguiente autor nos dice que el seguro de transporte es un documento mediante el cual una compañía de seguros indemniza a una empresa por las pérdidas o daños que sufran sus mercancías durante el transporte de las mismas. Bien, sea que dicho transporte se realice por tierra, mar, aire o río. Como lo menciona el autor, es una garantía que tiene nada más y nada menos que cubrir las mercancías de los riesgos, como de algún incendio, terremoto, choque entre vehículos, entre otros, que puedan perjudicar económicamente al asegurado. En cualquier momento o situación, siempre estamos propensos a sufrir algún accidente. Es por ello que siempre debemos tratar de prevenir esos riesgos o eliminarlos para que no nos afecten. Es así que algunas empresas optan por contratar un seguro. Te preguntarás, ¿qué es lo que brinda el seguro? Brinda la posibilidad de proteger las mercancías ante la ocurrencia de diversos riesgos que se puedan presentar durante todo su transporte, ya sea por vía fluvial, férrea, aérea o marítima. Por ejemplo, muchas veces hemos oído que se vuelca un tráiler, que se robaron un camión con carga, o que el chofer se quedó dormido y chocó, o incluso por aquellos accidentes que se derrumbó un barranco por las vías y se le cayó el escombro a un tráiler o camión. Estos accidentes son muy frecuentes debido a que los transportistas de carretera están expuestos a un sinfín de accidentes, sean por cuestiones que muchas veces no se pueden controlar, como los naturales, en el caso del derrumbe de un barranco, por lluvias o temblores, e incluso por aquellos accidentes que, aunque muchas veces se hace lo posible por prevenirlos, no se pueden evitar, como es un robo o muchos otros accidentes que suelen ocurrir por negligencia y falta de organización por parte de la empresa transportista. Pero sea cual el origen, debemos tomar en cuenta que muchos de estos significan una pérdida enorme para las empresas transportistas y la empresa dueña de la carga, y en caso de que sea el mismo responsable, implica una pérdida mayor. Existen diferentes tipos de seguros de transporte. Mencionaré 3 seguros importantes. Uno de ellos es el seguro vía terrestre. Este asegura las mercancías transportadas mediante locomoción terrestre, así como los medios utilizados para el transporte, como son los vagones de ferrocarril en su caso. Uno de los más utilizados es el transporte terrestre, el cual se ejecuta en la tierra,
En este tipo de transporte podemos hacer uso de diferentes vehículos y es muy flexible en cuanto a volumen, cantidad y tipo a transportar. A estos tipos de transporte siempre se deben asegurar con alguna póliza. Es así que las empresas suelen contratar el servicio de aseguradoras para que la pérdida de la mercancía en caso de un accidente sea menor, ya que, como bien decía, el seguro te indemniza el daño causado en la mercancía. Estos seguros pueden cubrir los gastos por el daño o el robo de la mercancía asegurada, mientras haya ocurrido durante su carga, transporte y entrega. Ahora les explicaré el tipo de seguro de transporte vía aéreo, ya que también es muy importante saber. Es una póliza en caso de que la carga sufra un daño o pérdida durante su traslado por el espacio aéreo. La cobertura abarca una serie de riesgos que puedan ocurrir durante el trayecto que representan un gran peligro. El transporte aéreo se realiza por vía aérea en aviones, helicópteros, etc. Es considerado el más eficiente y rápido para la logística, ya que permite que llegue la mercancía de forma más rápida y segura. No obstante, esto no quiere decir que esté libre de que puedan ocurrir ciertos desastres. Esto se puede evitar mientras la carga sea la adecuada para la nave, que ésta se encuentre en las mejores condiciones posibles y que él o los pilotos sean profesionales. Por último, les explicaré sobre el seguro de transporte marítimo. Un seguro de transporte marítimo hace referencia a una póliza de seguro que tiene objetivo de indemnizar las pérdidas o daños ocasionados por los riesgos de tránsito implicados en el transporte por los océanos. Como bien lo dice, en caso de que ocurra algún accidente que dañe la carga marítima, se otorga una indemnización, ya sea que la carga se desborde o que ocurra alguna tragedia como el incendio de la embarcación. Estos seguros suelen abarcar de igual manera desde el momento en que se carga durante el trayecto hasta su descarga en el muelle de destino. Como pueden ver, este tema ha sido muy interesante. Sin embargo, espero haberlo embarcado y explicado de una forma sencilla para que fuese más fácil de entender. Ahora es momento de dar paso a mi compañera Lisbeth. Buenas, yo soy Lisbeth López Viveros, les hablaré sobre el tema 3.4, programas de fomento. Proponer y aplicar mejores alternativas gubernamentales a las empresas con actividad de comercio exterior, así como funcionar su desarrollo. Uno de los objetivos es que estos fomentos nos ayudan a nosotros como logísticos en las empresas que trabajamos o vamos a trabajar, ya que nos ayuda a los logísticos en las empresas de comercio exterior. A veces no estamos informados de cómo realizamos un programa de fomento. El comercio exterior debemos cumplir con documentaciones, saber cuáles son las competencias de apoyo, el entorno económico. Las empresas al confiar en nosotros debemos cumplir con las necesidades de las empresas, ya que si no sabemos cuál es la necesidad y la economía de nuestra empresa podemos tener problemas en el comercio. Aumenta la exportación IMEX, Altex, SMX, Porsec o Dravax. Elevan la competitividad de las empresas y permiten su incorporación al mercado mundial.
Nosotros como logísticos debemos saber cuál es el fomento vamos a tomar, ya que existen muchos y cada uno tiene un objetivo en especial en el comercio, debido a la reducción de cargos arancelarios para los insumos, partes y componentes, así como la implementación de trámites administrativos. Si bien nuestra empresa es de industria manufacturera o maquiladoras, nosotros como logísticos hacemos el análisis cuál es el programa que se adapta a nuestra empresa de nuestro comercio. En este caso nosotros utilizamos el IMEX, ya que nos ayuda en la exportación de nuestro producto, y si nosotros no tenemos en cuenta que nuestra empresa puede tener problemas. Población, potencial, objetivos y beneficios. Uno de los procesos específicos en este tipo de información, nosotros como logísticos debemos saber un análisis mediante la cual se lleva a cabo una cuantitatividad de las mismas y se define con claridad las unidades de medidas, los registros o patrones que se instrumentarán, así como las fuentes de información para compilar, desagregar hombres y mujeres en la congruencia con la población de objetivo beneficiaria del programa. Se les da una hoja y esta deben añadir los datos de las personas las cuales van a hacer el análisis, para que podamos comprobar que las personas sí existen y no sean personas no existentes. Hemos llegado al final de esta tercera emisión, esperando que les haya sido de mucha ayuda estos temas abordados y sobre todo de mucho interés para ponerlo en práctica y captar su atención para nuestra cuarta emisión. Dentro de este podcast se tomaron temas muy interesantes para nosotros, y uno en específico que me llamó la atención fue el tema 3.2, prácticas desleales de comercio internacional y las medidas de salvaguarda. Para mí este tema fue muy importante e interesante, ya que nos explicaron de manera breve pero entendible que las prácticas desleales son la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios. También hablamos sobre cómo la discriminación de precios juega un papel importante dentro del comercio exterior, al igual que los tipos de prácticas desleales que pueden afectar a nuestra producción nacional, como es el dumping, que como vimos en la práctica desleal más común en la que incurrimos. También hablamos sobre la subvención de precios, que no es más que un beneficio que otorga un gobierno extranjero a los productores, transformadores, comercializadores o exportadores de mercancías, para fortalecer su posición competitiva internacional, siempre y cuando se trate de prácticas internacionalmente aceptadas. Y por último, el daño a la producción nacional. La competencia desleal internacional está controlada mediante acuerdos comerciales, para que en el comercio internacional ganemos todos. Es importante saber que es muy necesaria la competencia leal. Un tema muy importante también que se tocó dentro de este podcast fue el de medidas de salvaguarda, que para mí es muy importante, ya que estas medidas son de urgencia contra las importaciones de productos determinados, independientemente de su procedencia, y se deben aplicar únicamente durante el periodo necesario para prevenir o reparar el daño y facilitar el reajuste de la industria nacional. Aprendimos de igual forma que estas medidas solo se aplican cuando las importaciones en el territorio del país han aumentado en tal cantidad y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar daño grave a la rama de la producción nacional que produce productos similares o directamente competidores. Como ya lo vimos, es muy importante saber cuándo aplicar estas medidas, y como recordatorio, estas solo se pueden aplicar en aquellos casos que se determine un daño grave a la rama de producción nacional causado por el aumento de las importaciones. Ahora bien, cabe recalcar que las autoridades destinadas para esto son el Ministerio de Economía, la Secretaría de Comercio, la Comisión Nacional de Comercio Exterior. Los productores nacionales que se sientan afectados por un aumento significativo de las importaciones pueden ponerse en contacto con la Subsecretaría de la Política y Gestión Comercial o con la Comisión Nacional de Comercio Exterior,
las que brindarán asesoramiento respecto a los requisitos necesarios para presentar la solicitud. En México, a 25 años de la creación del Sistema Mexicano contra Prácticas Desleales de Comercio Internacional y Salvaguarda, brinda a los diferentes sectores productivos protección eficiente contra las prácticas desleales de comercio internacional. Tomando en cuenta los factores expuestos en esta investigación, se confirma que el comercio justo representa uno de los aspectos más importantes para salvaguardar relaciones estables entre los países del mundo. De igual manera, es un método muy efectivo para interactuar pacífica y sanamente, considerando la salvaguarda de la estabilidad económica como una prioridad importante en el ámbito internacional. Actualmente, México cuenta con una economía abierta. La actitud positiva hacia el comercio exterior representa uno de los principales canales para lograr un éxito en el comercio internacional. Como ingenieros en logística es muy importante tener conocimiento de cada uno de estos temas, ya que estaremos siempre cerca del comercio internacional y es importante ir conociendo cómo actuar en cada caso. Espero que dentro de este podcast se lleven un gran aprendizaje, así como nosotros, esperando poder contar con ustedes en nuestra siguiente emisión. Muchas gracias. Este tema ha sido bastante interesante, así como amplio de comprender, mas no imposible. Su misión principal de este podcast es darnos un poco más de contexto, ideas y orientarnos hacia la correcta comprensión de lo que es el marco constitucional en materia de comercio exterior, que anteriormente ya dimos su debida definición y por ende podemos decir que está más que claro en lo que se centrará este podcast. Vamos a por ello. Otro de los temas que se toca y abordamos dentro de este podcast es el seguro de transporte. ¿Qué es esto? Esto básicamente, como su nombre lo dice, todo tipo de mercancía que sea movida, o mejor dicho, comerciada dentro de los estados que conforman el territorio nacional, debe de estar debidamente asegurada en caso de presentarse algún siniestro como robo de la misma, un accidente por parte del método de transporte en el que se ha movido, ya sea terrestre, ferroviario, aéreo o marítimo. Esto se hace por parte de alguna aseguradora externa o ajena a la empresa dueña del producto. En la mayoría de los casos, son pocas las que pueden ser dueñas del producto y a su vez asegurarlas. El principal propósito de esta ley, o más bien regulación obligatoria, es contar con un respaldo o un responsable en cualquiera de los dos casos antes mencionados. Eso impide que sea una pérdida total y sea reducido su impacto y por lo menos sea solo pérdida parcial y no en su totalidad, que sería el peor de los casos. Podríamos dar más y más ejemplos sobre muchos de los casos que han sucedido alrededor del mundo del comercio, pero sería un cuento sin fin. Lo que sí podemos hacer es aprender de manera correcta y acertada las respectivas regulaciones que se necesitan y que son sumamente necesarias y vitales a la hora de querer comerciar dentro de nuestro territorio nacional. He aquí la parte más importante en esta conclusión, los aprendizajes generados y adquiridos por el tiempo o por experiencias propias o ajenas. Afortunadamente para mí, tengo un padre que está muy embarrado en todo esto y demás temas, ya que mi padre cuenta con 2 carreras y una es de la ingeniería textil. La empresa en la que trabaja, como muchas otras, ha sido víctima de la delincuencia que azota en nuestro país, pero esta empresa, al ser una cadena norteamericana, cuenta con todas las reglas, regulaciones y demás requisitos que se necesitan para seguir operando en el territorio nacional, y una de ellas es al asegurar toda la mercancía que entre o salga de las instalaciones. En una ocasión, por un descuido del departamento de logística, un tráiler abandonó las instalaciones sin ponerle el sello correspondiente a las puertas. Dicho sello funciona como aval de que el operador no manipuló ni trató de sustraer algo dentro de la caja del tráiler. El caso siguiente a este es que, para la desafortunada suerte del operador, lo interceptaron unos tipos en el trayecto de Coyuca a la ciudad de Mexicali. Fue por la carretera México-Querétaro que esto sucedió, en el que sería un viaje de aproximadamente 3 días, se convirtió en un martirio para el chofer de más de 2 años, y que hasta la fecha sigue, ya que al no contar con un sello de aval, el operador fue acusado de cómplice del atraco, y como la unidad no cuenta con alguna cámara de videovigilancia, no hay algo que pruebe lo contrario, y acá la justicia en México determina que eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, no como ciertos países que usualmente es al revés.
Dicho camión iba cargado con aproximadamente 120 cajas de 50 piezas cada una de pantalones de la marca Levi's, por lo cual el monto de la cantidad robada asciende a más de $500,000 de pesos, ya que eran más de 6,000 piezas y cada una con un valor aproximado de 1,500 pesos mexicanos. El día de hoy el operador y sus abogados luchan por defender lo que afirman, mientras que la marca busca que el operador responda por la prenda extraviada o mejor dicho, robada. Como este caso hay muchos más y con finales distintos y unos más injustos que otros. Lo que sí está comprobado es que en todos el duelo trata siempre de salir triunfador, ya que como se dice de manera popular, de que lloran en mi casa, que lloran en la tuya. Otro de los temas que se tocan en este podcast es el fomento de programas. Este podríamos decir que es el tema más complejo que abordamos acá. La explicación ya está dicha y con eso puedo terminar y concluir este podcast con mi experiencia personal y los aprendizajes que me llevo de todos los temas. Yo creo que todos estos temas son de suma importancia y como futuros ingenieros en logística debemos de tener un conocimiento general de ellos mismos. Me llevo las buenas reseñas, experiencias y conocimientos adquiridos a lo largo de estos días que trabajamos en este gran proyecto. Será de gran ayuda y nos podrán salvar de distintas situaciones que se nos puedan presentar en un futuro. Por ende, quedo agradecido y creo que hablo por todos los integrantes de mi equipo al decir que este ha sido uno de los mejores podcasts en los que hemos trabajado, ya que son temas muy interesantes y por supuesto muy divertidos a la hora de aprenderlos. Eso sí, si te gustan y sobre todo si le pones el máximo empeño y dedicación. Siempre creo que es bueno terminar este tipo de podcast con una reflexión, frase o algo que nos motive a dar el máximo esfuerzo siempre a lo largo de nuestras vidas. Hay una frase que me encanta que es el director de cine Guillermo del Toro y a continuación la citaré. No hay que tenerle miedo a la vida, hay muchas cosas que puedes ganar si lo intentas. El éxito de una persona no se mide en riquezas ni lujos, sino en lo que pudo haber aportado y adquirido de esta sociedad, ya que el valor de una persona se basa en lo que es y no en lo que tiene. Espero que esta reflexión y en especial este podcast sea del agrado de la audiencia que nos está escuchando en este momento, así como de mis compañeros y profesor. Un agradecimiento especial a mis compañeros de equipo, que sin ellos este gran podcast no hubiera sido posible, y mucho menos estaría contándoles mi conclusión personal. Quedo a las órdenes de mi profesor y agradezco la atención prestada por esta parte. Hasta la próxima. Hemos llegado a la recta final de los temas abordados. Debo decir que todos estos temas han sido de suma importancia. Uno de los temas que me llamó mucho la atención fue el de los seguros en el transporte, ya que como bien se mencionó anteriormente, existen un sinfín de accidentes. Prácticamente uno nunca sabe lo que pueda ocurrir y por lo cual el seguro de ellos es importante a la hora de trasladar mercancía, para que al término de toda esta logística se haya realizado un buen trabajo y el cliente quede bien satisfecho de toda labor que se realizó en el traslado de esta. Quiero recalcar que es muy importante contratar un seguro para la mercancía o transporte. Como bien se mencionó, siempre se estará expuesto a múltiples accidentes, sin importar si es por vía aérea, terrestre o marítima. A pesar de los intentos por prevenir estos accidentes, pueden ocurrir muchos. Por lo tanto, asegurar la mercancía nunca está de más. Mediante esto evitamos todos estos accidentes. Si soy responsable de transportar el valor de mercancía dañada o robada, no sea un asunto de tanta preocupación. No obstante, si fuese mi mercancía, implicaría que las pérdidas no fueran demasiadas. Así como también el tema de programas de fomento, este tema también fue muy interesante e importante, ya que México es uno de los países que más lo lleva a cabo, ya que este va a buscar exportar más y esto indicaría que puede producir más de lo que consume y así generaría mayores ganancias al vender sus productos, permitiendo el crecimiento económico. Todo es muy importante que lo conozcas, ya que nosotros, como ingenieros en logística, debemos conocer todo tipo de movimiento y tipo de reglas que se deben llevar a cabo, así como también el tema de todas las prevenciones y
y puntos donde sea un poco más factible. En muchas ocasiones, por desconocer estos puntos o el tipo de información que se realizan, malas prácticas, y por ello se vienen las consecuencias. Con toda esta información que he compartido en nuestro podcast, al igual que mis compañeros, podremos llevar a cabo un trabajo exitoso, así como una logística perfectamente organizada. Podremos decir que tendremos lo que es un traslado exitoso, una mercancía 100% cuidada y salvada de cualquier perjuicio. Y al final de todo esto, obtendremos lo que es un cliente satisfecho, y así poder tener en sus manos un producto que dé una buena calidad y presentación, lo que indica que se tuvo una logística exitosamente perfecta. En conclusión, tenemos que los programas de fomento al comercio exterior con nuestra carrera de Ingeniería en Logística es más que nada apoyar las empresas que ofrezcan sus servicios o sus productos al exterior. Hoy en día, el mercado está globalizado, en el cual las empresas internacionales y el ingreso de nuevos mercados se volvió una cuestión de suma importancia para que las empresas nuevas sigan siendo competitivas. Y esto adquiere más importancia en el comercio, ya que la globalización es un fenómeno que desencadena procesos económicos, tecnológicos, políticos y culturales. Esto conecta mercados, sociedades y culturales. Por eso es importante estar auxiliados y protegidos como comerciantes, que cada vez cobra más relevancia el rol de las empresas y la libre circulación de capitales, personas y mercancías. El comercio da a entender que si llevamos un buen manejo de nuestro comercio, esto se verá a nuestro favor, tanto a nuestro país, ya que si bien es aprovechado, obtendremos beneficios. Estos podrían ser mayores ventas, mayor calidad, tanto en servicio como en producto, el intercambio de culturas y tradiciones, y así como obtener mayor ventaja competitiva. De igual manera, los tiempos, las tendencias, los productos, las circunstancias, los gobiernos y con ellos la oportunidad cambia, todo cambia, lo cual los obliga a una constante actualización. Sabemos bien que comercializar hacia el exterior es una de las actividades más importantes en todos los países, debido a la necesidad de impulsar el sector económico. Sin embargo, llevar a cabo las exportaciones de productos para extendernos a mercados internacionales e importar materiales y productos que nos permiten abastecernos de insumos que necesitamos y no producimos, implica un proceso bastante complejo del que forma parte del sector logístico. Recordemos que para transportar mercancía, ya sea por mar, tierra o aire, la logística está presente, ya que buscamos que este proceso sea lo más ágil posible y se lleve de manera exitosa. No obstante, realizar el transporte de mercancías también conlleva no solo el conocimiento del traslado de la ruta o de cargar y descargar de forma adecuada los materiales, también implica tener conocimiento de las leyes que rigen el proceso de todo. En este podcast pudimos escuchar que hay muchas leyes que nos indican los requisitos que necesitamos para exportar e importar la mercancía.
Sobre todo como los ingenieros en logística, debemos conocer por lo menos las leyes básicas, porque estaremos implicados en el traslado de las mercancías. Posiblemente algunos estén pensando trabajar en alguna empresa industrial que necesite de nuestros servicios para gestionar el traslado de los materiales desde que salen de un país a otro. En caso de que algunas quieran trabajar en alguna aduana, es aún más relevante conocer las leyes que rigen en el comercio exterior, pues estemos en contacto directo a pagar por exportar o importar mercancía. Si nos damos cuenta, no importa en dónde te especialices, en mi caso, siendo ingeniera en logística, siempre deberé tener los conocimientos legales básicos. Bueno, esto ha sido todo, espero y haya sido de su agrado. Me despido y nos vemos hasta la próxima. Tras el análisis podemos concluir que los programas de fomento nos ayudan a nosotros como logísticos a saber que cada empresa necesita un programa diferente y existen muchos. Cada uno tiene como objetivo proteger cada mercancía. Existen muchos tipos de empresas, ya que algunos se dedican a la industria manufacturera o algunos al comercio. Si nosotros como logísticos queremos trabajar en una empresa industrial manufacturera, debemos agarrar el programa INEX. Nos ayuda en la elaboración del producto desde que se inicia el producto en su elaboración, desde la materia prima, el insumo, los componentes que se van a utilizar en nuestro producto, envases y empaques. Debemos añadir la maquinaria y equipo, ya que nos ayuda a que sepamos qué proceso realizar y no cometer ningún error, ya que al no realizarlo bien podemos cometer errores. Uno de los objetivos del fomento es el apoyo e incentivos a las empresas nacionales en las cuales ofrecen algún producto o servicio. Nosotros como logísticos podemos realizar análisis de algún producto. Nosotros podemos interactuar con las personas, las cuales son las amenazas y debilidades que podemos afrontar. Aquí nosotros utilizamos FODA, nos ayuda a nosotros como empresas que debemos de tener en cuenta algunos puntos. Debemos hacer un link, debemos añadir todos sus datos para comprar a esa persona. Existe porque hay muchas empresas que ponen que hay personas que han realizado el proceso. Si buscas el folio de esas personas no existen, y en lo que pide es realizar el análisis, debes de que existe esa persona para que nuestro producto se asegure, que las personas sepan que somos una empresa que brindamos un producto seguro. Ese es el objetivo, que nosotros como logísticos ayudemos a las empresas, que todos confíen y también nosotros hagamos bien el producto y llegue bien y realicemos un comercio exterior correcto, que los mercados nos ayude a nosotros como logísticos a saber cuáles son las normas que utilizan, ya que nosotros al exportar necesitamos saber que existen muchas normas. Debemos informarnos cuántas existen y saber que cada una sirve para cada cosa. Nosotros no podemos agarrar una norma que no tenga nada que ver con nuestro producto solo porque nos gustó esa norma, porque a veces también al transportar nuestra mercancía las aduanas nos revisan nuestro producto. Yo por mi parte conozco los tipos de leyes que debemos utilizar, pero gracias a esta información nos enseñaron lo eficiente, ya que yo al dedicarme al comercio no estaba tan informada con este tema que podemos enfrentarnos. Yo al dedicarme al comercio no estaba informada sobre las leyes. En segundo plano, este tema trata de la deslealtad, así como el precio de un producto. Esto significa que cuando una empresa compra un producto de otra empresa del extranjero que vale más barato en su país, en nuestro país lo dan más caro, y esto sucede muy seguido. En algunas empresas se les hace fácil vender productos que es barato a un alto precio para ellos, que ganen más dinero.
con esa mercancía, como los compradores en realidad cuánto vale. Ellos tienen que conformarse con ese precio porque a veces lo necesitas. Con estos lugares no llegan a encontrar, tienes que conformarte con el precio, ya que a veces es de emergencia utilizarlo. Las empresas se les hace más fácil para ellos, ya que no pierden dinero y al contrario ganan más de lo que ellos tenían pensado, pero esto no afecta en algunas ocasiones a empresas de afuera, ya que los clientes del otro país piensan que en realidad ellos están abusando de los altos precios y quedan como el malo del cuento, cuando en realidad ellos no tienen nada que ver con el precio. En México eso es muy seguido, existen microempresas que hacen ese tipo de deslealtades. No digo que la mayoría, pero yo me encontré que un negocio vendía ropa. Yo creía que iba a ser igual el precio que iba a ser el precio que yo lo compro, ya que es accesible. Pero en realidad esa microempresa le habían subido como 30 pesos o 50 pesos de más. No lo recuerdo, pero era más caro de lo que valía en su tienda original. Yo pensé que al inicio habían subido tanto el precio porque a lo mejor la empresa estaba teniendo problemas, por eso subieron tanto los precios. Pero en algunos negocios llegué a mi casa, revisé la página y seguía al mismo precio que lo habían visto. Y ahí entendí que el precio que ellos pusieron solo porque ellos habían querido, no fue por culpa de la empresa del extranjero, y entendí lo que es la deslealtad en el precio del producto. Yo como futura ingeniera no sabía que existían medidas de defensa comercial. Yo nunca me había hablado de ese tema ni había escuchado, ya que nadie me habla de este tipo de temas. Los maestros solo se enfocan en enseñarme a elaborar un producto y cómo llevar a una empresa. Ellos solamente nos enseñan lo que a ellos les han enseñado, ya que ellos no han trabajado en alguna empresa. No han dicho que al comprar un producto puede poner el precio. No es nunca haber sido eso normal. Yo en mi vida cotidiana pensé que eso no existía en la empresa, tampoco sabía que las subvenciones existían de ese tipo. Y esto puede dañar a la producción nacional. Yo no sabía que eso también lo podían dañar, que pueden bajar sus ventas al no saberlo realizarlo bien. Los seguros en el transporte, ese tipo de temas es un poco lo suficiente, ya que no me han contado en algunos temas. Al comprar algún transporte de una empresa, ellos informan qué tipo de aseguradora les brinda mejor atención y cuál es el más seguro. Deben pasar por muchas etapas para probar si ese es seguro las empresas, ya que algunas te ofrecen muchos beneficios por el precio está barato y otras te dan menos beneficios, pero a veces lo más fácil es escoger ese tipo de aseguradoras. Es por eso que está mal, ya que existen muchos accidentes y no van a poder cubrir el seguro y les va a salir caro, ya que en algunas ocasiones solo se hacen cargo de unos temas que existen en la aseguradora que cobran caro, a comparar de las empresas que cobran caro, que son las aseguradoras. Ellos se encargan en caso de que haya un accidente, protegen a la mercancía que haya afectado. Ellos se encargan de hablar con el afectado, así como sin necesidad de hablar con las personas. En el transporte terrestre es más utilizado, ya que en las carreteras a veces se les van los frenos, se les ponchan algunas llantas, eso causa accidentes. Los choferes a veces no son conscientes que llevan mercancía, y como las empresas conocen el riesgo que es mandar el producto por carretera, ya que pueden sufrir cualquier accidente, para las empresas es más fácil tener aseguradora en sus mercancías, ya que no tengan ningún problema con los compradores, los tengan felices y ellos no tengan ningún problema legal. Muchas gracias por escucharnos. Nos volveremos a encontrar en nuestro siguiente programa
podcast de Legislación Express. Que pasen un lindo día, tarde o noche. Un abrazo en nombre de mis colegas y yo. Hasta la próxima.